Buenos días, hermanos. Me parezco cada vez a un Marco Llave, ¿no? Aunque mi mujer dice que me parezco más al abuelito de Heidi, pero bueno. Siempre, y el pastor Ramiro lo sabe, y se lo digo yo, le ha dicho alguna vez que yo tengo un temor tremendo a exponer la predicación de Dios. No miedo, sino que un temor, porque creo que es una encomienda de mucha responsabilidad para un hombre llevar la palabra de Dios. Y creo que, y siempre me dice, y Ramiro me ha dicho más de alguna vez, que confíe en el Señor, ¿no? Porque es lo único, bueno, hoy día más que nunca porque se me borró la predicación de la tablet. Anoche, bueno, intentando, siempre cuando hago las predicaciones pongo predicación 1, 2, 3, 4 y la 4 es la definitiva, pero borré la 4, la 3 y la 2. Y bueno, intentando esta mañana, como gracias a Dios me levanté temprano, e hice en esa desesperación, ¿no? Que yo sé que está ahí, pero bueno, que el Señor me asista porque, y si cantinfleo, que cabe dentro de las posibilidades, le pido que valoren el mensaje y no maten al mensajero. Así que bueno, voy a estar predicando en esta mañana. Lucas capítulo 11, por favor acompáñenme ahí a ese. Y versículos 37 al 45. La encomienda era predicar hasta el 52, creo, pero era demasiado largo para el tiempo que creo yo que quiero yo no quitarles a ustedes, ¿no? Una predicación larga no quiero hacer, así que voy a estar intentando exponer y, bueno, el cuerpo funciona de tantas maneras cuando a uno le pasan estos acontecimientos, ¿no? Yo en la mañana me doy cuenta de esto, me tomo mi café y lo primero que me ataca es el estómago. Así que me demoré bastante, estuve ahí luchando, orando al Señor, pidiendo misericordia y espero que el Señor pueda asistirme en esta mañana, ¿no? Estoy usando la Reina Valera versión contemporánea, ustedes pueden usar la que quieran, y mi vieja Biblia. Me compré una nueva. Ya está haciendo tiempo el chileno, ya están diciendo ustedes, porque como se le olvidó la predicación, está rellenando. Dice la Escritura, después, 37 al 45, versículos 37 al 45, dice, después de que Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a que comiera con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Al fariseo le extrañó ver que Jesús no se hubiera lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes fariseos que dan el diezmo de la mente y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes fariseos que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben. Uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto nos insultas también a nosotros. Y el título de esta predicación, bueno, es bastante sencillo. ¿Cuál es la obediencia que agrada a Dios? O creo que le había puesto en el original. ¿Cuál la obediencia según Dios? Pero antes de entrar en el tema, quiero que veamos. Gracias. Gracias. Quiero que veamos el contexto, ¿no? El marco de referencia para poder situarnos en el tiempo en que esto está ocurriendo, porque siempre tienen que considerar que hay una audiencia o unos lectores originales a los cuales se le está dirigiendo o el sermón o las cartas. Y en este caso, el Señor está hablando con personas en un tiempo definido de la historia, ¿no? Vamos, el Señor desde el versículo 1 de este capítulo
viene enseñando en las puertas del atrio a las multitudes, ¿no? Muy temprano por la mañana, que era la costumbre. Y uno de los que está ahí, uno de los fariseos, lo invita a desayunar, que es lo más probable, o a merendar por la mañana. ¿Y quiénes eran estos personajes que nosotros encontramos en este texto acompañando al Señor Jesús? El que invitó a Jesús a comer era un fariseo. Y el texto también podemos inferir del texto que los demás que estaban con él eran más fariseos y escribas, o lo que sería lo mismo, maestros de la ley, doctores de la ley, intérpretes de la ley, y bueno, y nadie más, ¿no? Y he hablado tanto de los fariseos cada vez que me toca predicar, no sé si por ventura me toca predicar sobre episodios en donde el Señor está con los fariseos y me ha tocado hablar tan mal de ellos que solamente ahora voy a agregar algunas cosas, ¿no? Para no extenderme. Los fariseos eran parte de un grupo, de una secta, que representaban como lo más selecto del pueblo judío en términos religiosos, ¿no? Ellos cumplían al dedillo todas las normas y las tradiciones de los antiguos, todas las normas que le habían sido legadas por los abuelos, los padres, ¿no? La tradición oral, la tradición no escrita. También ellos leían la Torá o leían la ley de Moisés, pero le daban una preeminencia, le daban una importancia superior a estas tradiciones que le habían sido legadas por los antiguos, ¿no? Y de hecho eran tan reconocidos, eran tan pulcros, tan bien vistos, que en Israel había un dicho que decía que si solamente 2 personas se salvasen en el mundo, uno sería fariseo y el otro sería un escriba. Y por otra parte tenemos a los intérpretes de la ley, ¿no? O los doctores de la ley o los escribas, ¿no? Que eran religiosos ilustrados, instruidos en la ley de Moisés y encargados de transcribir esta ley, interpretarla y explicarla al pueblo llano, o sea, a nosotros, ¿no? Por decir. El problema es que estos escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras, porque ellos ignoraban el verdadero espíritu que la escritura quería transmitir, ¿no? Y habían agregado tantos apéndices que después esto se compiló en un libro que se llama la Mishnah, en que habían cientos de reglas, 78, 90 reglas creo, si alguien me corrige, para las leyes del sábado, por ejemplo, ¿no? Cientos de reglas que los judíos de a pie tenían que cumplir rigurosamente, ¿no? Ellos eran, por decirlo así, eran como un jurista. ¿Hay algún abogado acá? Sí. Eran como un jurista que tomaba un código, lo desarrollaba, le hacía la bajada y después se lo entregaba al pueblo y eso se constituía en una ley que todos debíamos obedecer. Pero salta una pregunta a la luz de esta descripción que acabo de hacer respecto a estos personajes, ¿no? Porque todos los demás episodios en donde el Señor se juntaba con los fariseos tenían como el mismo resultado, ¿no? Y la pregunta es, ¿la invitación que le estaba haciendo este fariseo a desayunar al Señor era sincera? ¿Él quería realmente desayunar con el Señor, como a mí me gustaría algún día desayunar con alguno de ustedes, invitarlo a tomarme un café para saber de su vida, saber cómo le está yendo en el ministerio, y saber y escucharlo para aprender? ¿Era sincera? Todas las luces que nos dan los demás episodios donde aparecen Jesús y los fariseos entablando un diálogo o relacionándose nos da indicio en que no, que esta invitación no era para nada sincera, ¿no? Pues los judíos, especialmente los judíos religiosos, estaban totalmente enemistados con Jesús. Y más que enemistados, ellos odiaban a Jesús.
Por lo tanto, es muy probable que ellos hubiesen elaborado un plan para atrapar al Señor en sus dichos. O sea, invitemos a Jesús a desayunar, pongámosles una trampa, ¿no? Hagamos nuestros rituales que nosotros hacemos y observemos si Él los va a cumplir o no los va a cumplir, que es lo que hacen, ¿no? Porque ellos conocían muy bien los hábitos del Señor y sus discípulos, ¿no? Y querían colocar al Señor en una posición donde Él probablemente iba a violar alguno de esas normas, iba a violar alguno de esas reglas farisaicas. Entonces ellos iban a usar esa supuesta violación como un argumento en su contra. Ya tenemos un panorama de quiénes eran los que estaban ahí en esa desayuno, en esa comida con el Señor. Ahora vamos al punto en donde se produce la fuerte reprimenda que el Señor propina a estos personajes. Versículo 38. Comienza con el versículo 38. Al fariseo le extrañó que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Así dice el versículo. ¿Por qué? Porque al fariseo le extrañó que el Señor no se hubiese lavado las manos antes de comer, ¿no? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que significa este concepto, lavarse la mano o el lavamiento de manos, ¿no? El lavamiento de manos no era más que un ritual, una norma a cumplir que tenía que ver con la errónea concepción que tenían los religiosos judíos de la pureza espiritual. O sea, un judío, un rabino, un fariseo, iban al mercado, tomaban una fruta, tocaban a una mujer, tocaban un puestecillo de la calle y ellos se sentían que habían estado en contacto con el mundo. Entonces, antes de comer, ellos tenían que hacer un ritual falso, absolutamente falso, para lavarse las manos y quedar ritualmente puros. Y esto es lo que este fariseo en esa comida está observando si el Señor hace o no hace, ¿no? Pero el lavamiento, como dije, era una norma que no tenía nada que ver con los mandamientos explícitos del Señor a su pueblo, ¿no? Ni siquiera era una medida higiénica, porque realmente un siervo, porque la mayoría de los fariseos eran ricos, en una jarra sacaba agua y la arrojaba a los dedos del fariseo. El fariseo ponía las manos así, le mojaba la punta de los dedos, hacía esto, se secaba las manos y ya estaba purificado, ¿no? Y era tan rebuscado y tan artificioso era este ritual que hay una obra que se las recomiendo, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, se llama de Emil Schurer. Está en inglés nomás, así que yo la pude leer. No, es mentira, yo no hablo inglés. Es una obra muy buena, en donde dice lo siguiente, cito: se discute, en este libro, qué recipiente han de usarse para derramar el agua. ¿Qué clase de agua es la adecuada? ¿Quién ha de derramarla? ¿Y qué proporción de las manos ha de quedar cubierta por el agua? O sea, imagínense todo lo intrincado que era obedecer ese ritual en una comida, por ejemplo, ¿no? Y el Señor, consciente de esta banalidad, no realiza lo que la norma le está exigiendo por él ser un invitado a comer. A simple vista, uno podría deducir que está ofendiendo a los anfitriones. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere llevar a la mesa un tema de discusión espiritual fundamental para esos hombres que están ahí. O sea, el Señor no peleaba con los fariseos porque sintiera una animadversión hacia sus personas. El Señor lo que quería era que estos hombres religiosos hipócritas se convirtieran. Y comienza
su duro discurso contra la hipocresía de aquellos que lo habían invitado, creyendo ellos que le habían tendido una trampa al Señor y que lo iban a hacer caer. Bueno, en alguna medida sí, porque Él no hizo lo que ellos querían, pero no los hizo para provocarlos, los hizo para poder tener una excusa y enseñarles algo que podría apartarlos del infierno. Versículo 39 al 41. Pero el Señor les dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, así todo quedará limpio para ustedes. Primero el Señor hace una reprensión general a todos los que están reunidos allí, ¿no? Ustedes, y se está refiriendo a todos los que están ahí, ¿no? Y en esta frase que el Señor dirige a los ahí presentes, hay dos pecados, hay dos errores que el Señor quiere resaltar. El primero, como dice mi Biblia, Reina Valera contemporánea, por dentro ustedes están llenos de robo y de maldad, es lo que dice la Escritura. O la codicia, ustedes están llenos de robo, o la nueva versión internacional dice: ustedes están llenos de codicia. Pero el Señor está acusando implícitamente a estos fariseos, a estos religiosos judíos, que dentro de ellos existe el robo. ¿Por qué? El Señor primero está apuntando a una actitud fundamental en la vida de estos hombres, que es la hipocresía. Pero el Señor, como digo, implícitamente también los está acusando de robos. Y uno se preguntará: ¿por qué? ¿Por qué es tan duro el Señor con estos hombres? En el tiempo del Señor, las viudas, como no contaban con la protección del marido, eran absolutamente vulnerables, ¿no? Y aunque Dios había promulgado leyes para protegerlas, Éxodo 22, no afligiréis ni a la viuda ni al huérfano, estos fariseos y estos religiosos judíos hacían caso omiso de esas leyes, de esos mandamientos del Señor, y se aprovechaban de las viudas más vulnerables y persuadían especialmente a las más pudientes para que entregasen sus bienes al templo, ¿no? Y en consecuencia ellos se quedarían con estos dineros, con estos bienes para provecho propio. Aprovecho de decir que este texto, para los más exégetas de aquí, no aparece en los manuscritos más antiguos, pero aparece en Marcos también, así que eso para mí le da la suficiente autoridad, ¿no? Ellos iban donde la viuda, le pedían sus bienes apelando a la necesidad del templo, y como recompensa por este robo encubierto, oraban por ella. Cualquier semejanza con alguna iglesia que ustedes conocen que hacen lo mismo por ahí es mera casualidad, ¿no? Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por ellas, ¿no? Venga, hermano, pase a dejar su ofrenda, su diezmo, su auto, las llaves de su moto, que vamos a orar por usted. Ellos hacían lo mismo. Hace más de 2000 años atrás hacían eso, ¿no? También los acusa de estar llenos de maldad en el texto. Y esta palabra maldad viene de una palabra griega, ponería, ¿no? Que se podría interpretar más que como la maldad bizarra, la maldad ordinaria de alguien que agarra un gatito y lo tira al río, ¿no? Ese tipo de maldad no es la que quiere expresar este texto. Este texto apunta a una falta de integridad moral.
que calza muy bien con el carácter de la mayoría de los escribas y fariseos. Pero el Señor, que es bueno, el Señor que no quiere la destrucción de los fariseos, no se queda solo en la reprensión, no se queda solo en la acusación que les está haciendo. E intenta y seguirá intentando durante toda la comida darles la receta, el remedio contra la hipocresía, y les dice: necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. Y la pregunta que debemos hacerle al texto es, aquí es donde tengo que buscar. La pregunta que debemos hacerle al texto es: ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, den limosna de lo que está adentro? Dar limosna lo entendemos todo, eso es clarísimo, pero desde dentro, lo que el Señor está explicando es el error de hacer las cosas desconectados de los mandamientos de Dios, ¿no? Porque los fariseos eran expertos en dar recetas, hagan esto, no hagan esto otro, pero no tenían ni la noción ni la intención de enterarse de por qué las cosas tenían que hacerse o no tenían que hacerse. Ellos tenían una absoluta rigidez en el cómo, pero no entendían el por qué Dios ordenaba tal o cual mandamiento. Y una acción con la intención desconectada del corazón no es agradable a Dios. Una acción desconectada con la intención desconectada del corazón no es agradable a Dios. Y un corazón que no está conectado con el Señor no puede realizar una obra agradable a Dios. Todas las acciones que nosotros acometemos en nuestra vida diaria, hermanos, tienen que estar en perfecta sintonía, en perfecta sincronía con nuestro corazón. Y a su vez nuestro corazón tiene que estar en perfecta sintonía con el Espíritu de Dios. Estos fariseos, la obediencia que ellos tenían era externa, era superficial, era legalista. Y esto es síntoma, el legalismo, el hacer las cosas por hacerle, el hacer las cosas porque alguien te lo dice, está muy arraigado hoy día en la iglesia. El hacer las cosas, el venir a la iglesia, el estar en este culto, el que yo estuviese cantando ahí, levantando mis manos y totalmente mis acciones descoordinadas con los movimientos internos de mi corazón, es una obediencia desagradable a Dios. El hombre ordena desde el púlpito y yo hago. El Dionisio dice, levanten las manos, yo levanto la mano, canten y yo canto. Y el Señor ya lo decía por medio del profeta Isaías a su pueblo hace, ¿cuánto? 2800 años atrás. Les decía esto porque adolecían del mismo defecto. ¿Qué les decía el Señor? Isaías 29:13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Hablemos de un culto. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está desconectado de aquello que parece que están haciendo externamente. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. El Señor quiere que estos religiosos entiendan que la obediencia que le profesan a Dios tiene dos defectos fundamentales que tienen que ver con lo interno, con el corazón. Aquí otra vez tengo que buscar. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero ver con ustedes qué es lo que les estaba diciendo el Señor cuando les decía a los fariseos, escribas, necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Versículos 41-42. Den limosna de lo que está dentro y así todo quedará limpio para ustedes. ¿Qué le está diciendo? El Señor quería hacerles ver que ellos tenían completamente desconectados los movimientos de su corazón con todas las cosas que hacían. Y Dios,
que los había creado y que conocía el dentro y el fuera de ellos, deseaba que sus acciones externas estuviesen totalmente en concordancia con los deseos de su corazón. Y es lo que Dios demanda también de nosotros. Y demanda de nosotros que nuestro corazón esté en plena concordancia con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que todo lo que hacemos en nuestra vida esté perfectamente sincronizado con nuestros corazones, que son buenos porque Dios los hizo buenos. ¿Por qué, hermano? Porque esta sincronización del corazón con las acciones que está muy bien reflejada en este mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35, donde el Señor sentencia: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas con los demás en tu vida rutinaria? ¿Qué es lo que hablas? ¿No? Te prendes en una sarta de chistes sucios y también tiras el tuyo y te sientes halagado porque alguien se ríe. Te prendes en discusiones políticas y llega un punto en que estás discutiendo tan vehementemente que estás insultando a tu contraparte. Eso está en tu corazón. Porque hay una cuestión, hermanos, que tenemos que tener claro respecto de la obediencia que Dios agrada. Cuando tú estás en la iglesia, cuando estás en este lugar, tú estás en alerta, estás en guardia, porque estás en este lugar. Pero la verdadera obediencia se nota cuando no estás en guardia, cuando la guardia está baja, ¿no? Cuando vas por la calle, ahí, y alguien te dice algo, y está, el corazón, el que inmediatamente lanza una orden a nuestra mente es: insúltalo. Pero es ahí, en ese punto, en donde nuestro corazón tiene que estar en plena sincronización con nuestras acciones, y nuestro corazón tiene que estar lleno de la virtud de Dios, lleno de la justicia de Dios, para cuando te pille la vida, te pille con la guardia baja, tú puedas responder con una obediencia genuina, con una obediencia buena. ¿Cuál es? Esto no es. Es primera vez que me pasa, digo en mi defensa. ¿Cuáles eran los errores fundamentales que estos religiosos tenían a la hora de obedecer a Dios? Y por implicación, ¿cuáles son los errores que podemos estar cometiendo a la hora de obedecer a Dios? ¿Y cuál es la receta que Jesús da para que la obediencia de un creyente sea agradable a Dios? Y ahora ya estamos en la bajada, porque obviamente va a ser más corta. Y en este punto de la predicación veremos el primer error. Los fariseos ejercían una obediencia selectiva. Los fariseos ejercían una obediencia selectiva. Versículo 42. Hay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. Hermanos, un fariseo era tan escrupuloso, tan meticuloso a la hora de preparar su diezmo, ¿no? Que quizás eran capaces de agarrar el manojo de menta o de ruda y contar hoja por hoja, ¿no? Para saber que estaban dando el 10% del manojo general de todo el paquete de menta o de ruda que tenían. Pero por otra parte, no se cortaban un pelo, no tenían prurito moral para estafar a la viuda y para expoliarla. No tenían ningún problema en quitarle todos los bienes a una pobre mujer de la cual no tenía a su marido. ¿Por qué? Porque ellos seleccionaban el mandamiento que era más fácil de cumplir, pero el amor y la justicia eran puestos en segundo lugar. Hay otro ejemplo que para mí es más decidor todavía, valga la palabra. Mateo 5, 21, 22, el Señor en el sermón del monte le dice: ¿oíste qué fue dicho
a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No? Pero estos fariseos diezmaban y no mataban a nadie. ¿No? Un fariseo jamás iba a ser acusado de homicidio. Por lo menos la historia no lo registra. Que iba a la policía a buscarlo porque había matado a su mujer. Jamás. Ellos jamás hubieran cometido un homicidio. Y ellos diezmaban absolutamente todo. O sea, prácticamente, superficialmente, ellos eran perfectos. Pero odiaban profundamente a los samaritanos. De hecho, un fariseo podía dar la vuelta, podía caminar 10 veces la diferencia que había entre Judea y Nazaret, Judea y Jerusalén, y Galilea, y se daban vuelta por Perea, cruzaban el Jordán, y para no pisar tierra samaritana. Aunque el Señor ya le había dicho y le había ordenado en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a los judíos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos hacían esta ecuación. ¿Quién es mi prójimo? Según este texto, los hijos de mi pueblo, un judío. Por lo tanto, un samaritano no es mi hermano, por lo tanto puedo aborrecerlo sin problema. Ellos eran selectivos, seleccionaban qué podemos escoger, qué podemos elegir de los mandamientos. Y muchas veces lo hacemos, hermano, porque pareciera que el Señor es como el dueño de un gran restaurante de mandamientos y nos pone un menú y nosotros podemos comer a la carta. Este me gusta, no, deme este lo voy a elegir. Este mandamiento voy a guardar. No, pero este no, ¿no? Porque si tienes algo contra tu hermano, ahora mismo, si tienes algo contra tu hermano, probablemente, espero que no, hay gente aquí que no se habla por años, ¿no? O hay gente que no me habla a mí. Y hay gente a la cual yo inconsciente o conscientemente evito, ¿no? Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo nosotros. Pero nosotros decimos, no, ese mandamiento no lo selecciono y no, ese no. Que Él venga a mí. Que Él venga a mí. Cuando Él venga a mí, yo voy a hablar con Él. Y seleccionamos un mandamiento. Hermanos queridos, todos los mandamientos del Señor, todos los mandamientos del Señor son de obligado cumplimiento, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando tú estudias la Escritura, todos los mandamientos que el Señor ordena, no puedes decir este no, este sí, yo no puedo acomodar este no, porque Pablo era un misógino, no, porque el Evangelio el que vale, las cartas de Pablo no, porque era una sociedad patriarcal en donde las mujeres, en donde los hombres hacemos tanto análisis. Todos los mandamientos, todos los consejos de los apóstoles son de obligado cumplimiento, ¿no? De manera, dice Mateo 5:19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Los fariseos ejercían una obediencia externa y superficial. Versículo 43. Hay ustedes fariseos que aman los primeros lugares en la sinagoga y los saludan en las plazas. Y otra vez tengo que ir a otro lado, si me permiten. Versículo 43, repito, hay de ustedes fariseos que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ellos se limitaban a las cosas externas mientras se pudiesen cumplir. Todas aquellas cosas que fueran visibles para los hombres, ellos las hacían gustosos, ¿no? Todas aquellas cosas que no revistieran un gran trabajo del corazón para hacerlas, ellos las hacían gustosos, ¿no?
el corazón de ellos estaba más deseoso de recibir elogio de las personas que el reconocimiento del Señor. El mismo Señor se lo reprocha en Juan 12:43 diciéndole porque aman más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Pero a la obediencia de los fariseos les faltaba algo. Les faltaba algo de dentro. Sinceridad. Sinceridad. Algo que solamente está en el corazón. Una obediencia sincera. Y la pregunta, hermano querido, ¿cómo es mi obediencia delante de Dios? ¿Es sincera? ¿Es una obediencia que tú cuando la ejerces, la haces pensando en Dios? ¿O pensando en el rédito que te trae, que todos sepan que perteneces a un ministerio, o que eres músico, o que predicas el evangelio desde un púlpito? Esperando la palmadita esa que alguien me va a dar, va y que me va a decir, hermano, ¿cómo me bendijo su predicación? Y por eso tengo este botón, no tengo suerte, porque cuando me hincho se me sale, ¿no? Esperando la palmadita, eso, porque este es un gran problema que tenemos los predicadores, que tenemos, no todos, pero seguramente los predicadores, que el ego, ¿no? Nos gusta, quizás luchamos contra eso de estar frente a las personas y que las personas nos digan, hermano, qué buena su predicación. Cuando haces algo para Dios, ¿estás esperando el rédito humano? ¿Estás esperando la recompensa que supuestamente va a venir del Señor? ¿O lo haces en forma silenciosa, en forma anónima para el Señor, porque sabiendo que de Él viene el galardón? Estos hombres, estos fariseos, esperaban todo lo contrario, ¿no? Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios, ¿no? Y nuestra obediencia, ¿cómo es en ese sentido? ¿Amamos el elogio de los demás? ¿O somos como esos fariseos que oraban en voz alta y con palabras grandilocuentes en las plazas para ser oídos de todos y para que dijeran, no, qué gran orador es este hombre? Continúa el texto diciendo, y para ir terminando, la versión lenguaje sencillo lo dice así, la puse en lenguaje sencillo, bueno, le leo primero en el lenguaje, porque aquí tengo el enredo, en la Biblia que estoy ocupando en esta mañana, dice Lucas 11:44, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son ustedes como sepulcros que no se ven y los que pasan por encima no lo saben. Versión lenguaje sencillo traduce así este versículo, ¿qué mal les va a ir porque ustedes son como tumba oculta que la gente pisa sin saberlo? ¿Saben? Esto es un dato nomás, cuando el Señor le llama sepulcros blanqueados a los fariseos, era porque cuando una persona iba al templo, si pisaba una tumba, porque las tumbas eran verdaderos túmulos, simplemente la gente estaba enterrada por ahí por los caminos, las marcaban con cal. Entonces la gente tenía marcas de dónde no tenía que pisar, ¿no? Para poder ir pura al templo. Dicho esto, los fariseos, el Señor les dice, ¿qué mal les va a ir porque ustedes son como tumbas ocultas que la gente pisa sin saberlo? Las obras que ellos hacían no estaban conectadas con las intenciones reales de sus corazones, porque a su vez su corazón estaba totalmente divorciado de un sincero deseo de obedecer al Señor. Por fuera parecían gente buena, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. Ellos rendían un culto más sincero a los detalles que a lo esencial. Los fariseos rendían un culto más sincero a los detalles que a lo esencial, que era la misericordia, el amor al prójimo, la obediencia al Señor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos los que rendimos tanta pleitesía, rendimos tanto culto a los detalles, ¿no? Que esto tiene que ser hecho de esta forma. Que la iglesia, yo conozco una hermana en una iglesia, en otra iglesia, que llevaba flores. Llevaba ramilletes de flores todos los domingos y lo ponía ahí. Y si ella no podía conseguir flores, no iba a la iglesia, ¿no? Rendía culto a los detalles. Hermanos, lo esencial está en el corazón, no está en cómo te vistas, no está en cómo hables, no está en que si sabes mucho o sabes poco. Lo esencial está aquí dentro. ¿Cómo eres en tu vida doméstica? ¿Cómo eres en tu vida privada? ¿Cómo es tu obediencia al Señor? ¿Obedeces
lo mismo acá, cuando estás totalmente en guardia? ¿O obedeces de la misma forma cuando estás con la guardia baja? ¿O tu obediencia es superficial? ¿No? Es un tiempo, hermano, para ir terminando, de echar una miradita sincera hacia adentro, nosotros mismos. Porque a la verdad, si alguien escarba en mi apariencia, la de Alberto Ojeda, en mi apariencia superficial, en lo que yo represento a ustedes a primera vista, ¿qué encontrará? ¿Qué va a encontrar en mí si pudiese escarbar dentro? ¿Al viejo hombre dominando en muchas áreas de mi vida? ¿O va a encontrar a un creyente genuino, como creo que son todos ustedes, luchando todos los días contra el pecado, aunque en el proceso reciba algunas derrotas puntuales? ¿Qué encontraríamos si te pudiera pelar, espiritualmente hablando? ¿Encontraría al viejo hombre llevándote de aquí para allá, zarandeándote todos los días, haciéndote hacer cosas que no debes? ¿O encontraría un creyente genuino luchando con todo su corazón, ¿no? Amando la justicia de Dios, como dice Pablo, deleitándote en su justicia, pero encontrando en ti una ley, encontrando en ti al viejo hombre que todavía tiene un pie puesto sobre ti, que muchas veces te hace caer, pero te vuelves a levantar, le sacas la pata de encima y vuelves a caminar, y porque dices, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. O es una capita, es un barniz por fuera nomás de piedad, que parecemos buenos, pero por dentro, como podemos estar llenos de secos, de huesos, como dice la Escritura. Porque la obediencia que agrada a Dios satisface su justicia. Hermanos, la justicia de Dios es de una profundidad teológica tremenda, pero también es muy práctica y tiene muchos matices que afectan positivamente nuestras vidas. La justicia de Dios nos enseña a amar, la justicia de Dios nos enseña a servir, la justicia de Dios nos enseña a trabajar, a dar, la justicia de Dios nos enseña a alabar. Esta es la cuestión. Si tu justicia y mi justicia, si mi obediencia y tu obediencia están conectadas con su justicia, ¿no? Y para poder entender la justicia de Dios, por supuesto que tenemos que entender la Escritura. No hay otra forma. No podemos ser obedientes sin estar conectados totalmente con la palabra del Señor, ¿no? Y hermano, y ya me queda poco. Una de las consecuencias más comunes de la obediencia superficial, externa y selectiva, ¿cuál es? Que esa obediencia es de corta duración, hermano, es de corta duración. Todo el que obedece de esa manera se va a terminar cansando. Si estás obedeciendo de una manera externa, si en tu corazón no hay un deseo real por obedecer al Señor, si no amas su justicia, si no te deleitas en su ley, si no te deleitas en su ley, si no te deleitas leyendo esto y viendo qué es lo que el Señor quiere para tu vida, ¿no? ¿Sabes, hermano? Un secreto. Cuando tú leas la Biblia con sinceridad, te vas a dar cuenta de algo, te vas a dar cuenta de algo que estás terriblemente condenado, terriblemente condenado. Que toda la justicia de Dios se aplica contra ti, pero cuando sigues estudiando te das cuenta que no vas a encontrar amor ni salvación más grande en ningún lugar del universo. Y esa contraparte, entender esto, entender la justicia, ¿a qué te puede llegar a qué te puede llevar? A obedecer a Dios. ¿Quién puede ser que no entienda que merece toda la justicia de Dios sobre su vida, pero que vino Cristo y satisfizo esa justicia y ahora estás totalmente salvado? No quisiera obedecer a Dios en todo, en todo. ¿Cuántos han estado aquí, han escuchado desde este púlpito, a Ramiro, al pastor, los mandamientos del Señor para sus vidas? Y ya no están. Ya no están, ya no los vemos. Porque su obediencia era externa. Y si tú quieres continuar en este lugar y quieres seguir sirviendo al Señor, tu obediencia tiene que ser genuina, tiene que ser del corazón.
Porque el corazón de estos que ya no están y que se han ido al mundo estaba totalmente desconectado de su apariencia de piedad, de la apariencia de lo que mostraba que era. No. Esos hermanos quizás no buscaban al Señor en oración, no escudriñaban la Escritura buscando respuesta para su vida, no buscaban el consejo de los pastores, amaban el templo, amaban el lugar físico, estaban medianamente de acuerdo con el Evangelio, daban su ofrenda, pero descuidaron su comunión con Dios y descuidaron su palabra. Descuidaron su comunión con el Señor y descuidaron su palabra. Y su obediencia, que era externa, se cansó. Me cansé de obedecer, porque mi obediencia no tiene ningún propósito. Es obedecer por obedecer, es levantar las manos por levantar las manos, es diezmar por diezmar, es estar en un ministerio por estar en un ministerio, es ser diácono por ser diácono más. Diácono nomás. No estoy rindiendo un culto al Señor con mi obediencia. Estoy obedeciendo mandamientos de hombre, ¿no? ¿Y qué provocó esto? Que toda la obediencia que dieron al Señor mientras estuvieron en la iglesia era superficial, basada en mandamientos de hombres, se volvieron legalistas, desaprobaban a otros, criticaban esto otro, ¿no? Y eso los terminó fundiendo, los terminó cansando y al final se terminaron yendo. Hermanos, a los fariseos les faltaba un sincero deseo de obedecer la ley de Dios porque a los fariseos les faltaba el amor por la obediencia a Cristo. Y eso debe marcar nuestra diferencia con ellos. Debemos pedir a Dios un deseo por amar, obedecerle con sinceridad. Señor, yo quiero obedecerte, quiero conocerte por la Escritura, porque mientras más te conozco, más te amo, y mientras más te amo, más deseo servirte, ¿no? Y que nuestra obediencia tenga un propósito, exaltar su justicia, exaltar su gloria. Y su justicia está en nuestra casa, está, repito, en la relación con los hermanos. Creo que lo estoy volviendo a decir de nuevo porque aquí está el enredo. Debemos amar, hermano, obedecer a Jesús, aunque cuando lo hagamos, fallemos una y otra vez. Pablo decía en Romanos 7, que ya lo dije, que se deleitaba en la ley de Dios, aunque el viejo hombre aún tenía un pie puesto sobre él, le llevara a fallar muchas veces. Pero termina dando gracias a Dios por Jesucristo, que en su espíritu él sirve a Dios, aunque su carne le traicionará más de una vez. Hermano, la obediencia genuina a Dios no es únicamente un asunto de obedecer. Lo obedecemos porque le amamos. Juan 14, 23, traducción lenguaje actual. Jesús les dijo, si alguien me ama, también me obedece. Así de simple. Si amamos a Dios, le obedecemos. No somos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Nuestro deseo es someternos al Señor y por su Espíritu Santo mostrar buenas obras. Sabemos que las obras no salvan, pero el cristiano obra. Cuando nuestra obediencia a Dios es naturalmente sincera, cuando ya es un proceso natural de nuestro corazón sincero, es una obediencia con propósito, pues como dice Mateo 5, 13 al 16, nos convertimos en luz y en sal en un mundo oscuro e insípido. Y el último versículo, Lucas 11, 45. Entonces un maestro de la ley le dijo a Jesús, maestro, todo esto que dices contra los fariseos nos ofende también a nosotros. Si te has ofendido por lo que te he dicho, porque fue realmente un poco dura la predicación, como el escriba, aún tienes chance de entender y cambiar, pues Dios te está hablando. Si estás ofendido, qué bueno, porque Dios te está hablando. Si crees que esta predicación no era para ti, eres tan superficial y estás tan perdido como ese fariseo. Tan perdido como ese fariseo. Y si crees que Dios te ha reprendido, junto a los que comieron con él, eres bienaventurado, eres más bienaventurado de todos, pues el Señor te ha hablado y ahora seguramente tú vas a proceder. Vas a salir de acá con una nueva disposición a obedecer a Cristo. Este escriba no entendía nada, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, quien nos alumbra con su palabra. Espero que el Señor nos muestre si nuestra obediencia es agradable a Él o si no. Nos ayude a mejorar cada día usando los medios de gracia que el Espíritu Santo nos da, hermano. Y eso es importante. Usa los medios de gracia que Dios te da. Usa la palabra,
lee la Escritura a diario, ora a diario. Yo no soy el rey de la oración, pero oro. No me va usted a tener 4 horas orando, no, me quedo dormido y babeo incluso. Pero oro. Y por supuesto usa el consejo. Hay hombres más sabios a los cuales puedes recurrir. Y eso te va a llevar a enseñarles a otros cómo deben obedecer. Amén.